Ya, estamos en vivo. Ok, ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? muy bien, hermanito. Hans, pues Un, aquí, juicioso. Dios te un bendiga. poco, bendiciones para ti también, un poco accidentado el inicio de esta transmisión, pero con la gracia de Dios aquí vamos para adelante. Así es. Bueno, muchos saludos para todos. Y Geme el Pollo. Ah, está conectado Geme el Pollo. Dios te bendiga. Bendiciones, hermanito. Mira, hermano, quería comenzar que revisando algunas cosas que importantes como habíamos visto como tema, ir viendo lo que es la oración en general, o sea, la oración cristiana, Ujú. porque te das cuenta que una de las grandes controversias que está entre católicos y protestantes evangélicos en general es esto de em, oración o rezo, em, recitar cuál sería, entre comillas, el verdadero tipo de oración, si es una espontánea o quizás por el contrario una eh, recitada, previamente aprendida. Bueno, mira, las dos, tanto la repetida como la espontánea, son oraciones. ¿Ok? Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 5, encontramos una cita muy importante y la voy a leer de la Reina Valera para que vean que no hay truco. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Ojo, dice que cuando ore no seamos como quienes, como los hipócritas. ¿Por qué dirá eso? Bueno, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa. Entonces, una forma de orar de manera incorrecta es una oración pública con el objetivo de ser vistos. Pueden ser dentro de la congregación o en la calle. O sea, si no hay una motivación real, ya está equivocado. Y sigue diciendo Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu casa. Me sacaste. Aló. Hola, ya. Bueno, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la oración preferencial es la oración privada, de corazón a corazón con Dios. Aquí en el versículo 7 hay algo que es muy interesante que vamos a ver más adelante. En la Reina Valera de 1960 dice, y en adelante, después de la 1960, en la Reina Valera dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Saben qué es lo interesante? Que primero que todo, en griego eso es solo una palabra, ¿ya? Ahora, más interesante aún, que originalmente la Biblia eh, no tiene, digamos, la Reina Valera no tiene esa afirmación, van a repeticiones. De hecho, la palabra utilizan como van a repeticiones es la G945, que es batologeo.
Batalogeo son oraciones extensas. De hecho, bueno, esto es un elemento que manipulaban en la Reina Valera, pero más adelante lo vamos a demostrar, para no desviarnos. Entonces, nos dice que hay una forma de no orar. Según la Reina Valera 1960 son vanas repeticiones, según el resto de las Biblias y la misma Reina Valera anterior a 1960 son repeticiones extensas, batologeo. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo les dice? Vosotros oraréis así, dice Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, es interesante un detallito que si supuestamente en el versículo 7 dice que no se usen vanas repeticiones, pero en el versículo 9 nos dice Jesús que oren así, de esa manera. ¿Qué está diciendo? O sea, la misma Reina Valera 1960 y en adelante se contradice a sí misma. Porque dice que no se utilice vanas repeticiones, pero dos versículos después Jesús está diciendo que repitan así la oración a Dios. Entonces es muy interesante, ¿ok? Este detalle, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Enseñándole a orar a sus discípulos. Eh, También, bueno, obviamente se puede hacer una oración espontánea, claro que sí, ah, pero sin olvidar que Jesús nos dio un mandato de cómo orar, cómo dirigirnos al Padre, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo es la estructura de una oración espontánea? La estructura de una oración espontánea, lo primero que uno debe hacer es entrar dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Primero es ser agradecido, ¿no? Como decimos en la misa, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Entonces, siempre comenzar dando gracias por todo lo que hemos recibido, por su misericordia. En segundo lugar, podemos o pedir perdón por alguna falta que hemos cometido a Dios, o podemos ponerle nuestra necesidad a Él, ¿ya? Eh, o simplemente podemos charlar. Ya cuando no tiene más experiencia en la oración, digamos que eh, a medida que uno ora de manera espontánea, el Espíritu Santo le va enseñando y va fluyendo en oración. Y por último, ok, todo lo que dicen, volver y terminar la oración con una acción de gracias, eh, pues por la fidelidad del Señor, por haberlo escuchado y pues hacerlo todo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es en el nombre de Jesús? Bueno, en el nombre de Jesús, Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando decimos en el nombre de Jesús, es con la autoridad de Jesús, como Jesús lo mandó. Y él pues mandó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque generalmente se confunde en el nombre de Jesús con el nombre de Jesús. O sea, diciendo, usando el nombre de Jesús para terminar la oración, como una especie de sortilegio. Y no, no es así. O sea, simplemente es dejándolo todo en manos de Dios, que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es solo Jesús. Ahora, porque no son tres dioses, ¿sí?
Y Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero Jesús no es el Padre. Entonces, si solo le damos gracias a Jesús para finalizar la oración, pues ¿qué pasa con el Padre? Y si la oración es guiada por el Espíritu Santo, ¿cómo no le vamos a dar gracias al Espíritu Santo por habernos guiado en la oración? ¿Mm? De hecho, dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿sí?, habla por intermedio de nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? Entonces, digamos que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo actúa y se manifiesta a través de nosotros. Entonces, no podemos ignorar al Espíritu Santo como realidad. A veces hay personas que piensan mucho en el Padre y se olvidan de Jesucristo. Otros solo hablan de Jesucristo y se olvidan del Padre. Pero generalmente, casi siempre, las personas se olvidan del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, uno de los grandes olvidados dentro de lo que es la Trinidad, ¿te has fijado? Ujú, sí. Sí, entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, también darle gracias. O sea, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, eh, es necesario compenetrarse y entender, digamos, la diferencia entre las tres personas, a pesar de que son un solo Dios. Como tres personas, papá, mamá e hijo, forman una sola familia. Más o menos sería un parangón así. Entonces, saber que cuando uno se dirige a Dios, está dirigiéndose a los tres. Por lo tanto, no se pueden ignorar. Bueno, más o menos eso es lo que vamos a decir de lo que es la oración espontánea. Ahora, ¿qué oraciones repetitivas tenemos en la Biblia? Porque hay muchas. Tenemos Demasiado. sí, claro. Tenemos el Padre Nuestro, por ejemplo, De partida. Claro, puede ser la por oración excelencia, sí. por excelencia, claro. Ujú. Ahora, tenemos un libro completo en la Biblia de oraciones repetitivas, Y claro, que se los llama los salmos. Salmos, correcto. Todos los salmos son repeticiones. Los judíos repiten y repiten los salmos cuando están orando una y otra vez y otra vez. De hecho, eh, Moisés creo que dice que aprendamos estas palabras, las llevemos amarradas en nuestra mente, en nuestro corazón, se las enseñemos a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, digamos que hay oraciones que se tienen que aprender, que se tienen que repetir. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me hará descansar, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque, bueno, sigue el Salmo o el Salmo 18. Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, el poder que me salva, mi más alto escondite. Bueno, eso es digamos, una disciplina que tienen los judíos porque también los católicos debemos tomar porque los salmos son hermosos, son inspirados por Dios y realmente cuando tú eres consciente de lo que dices en los salmos, te vas a sentir plenamente identificado y hay una relación de corazón a corazón con Dios. Bueno, tenemos otro modelo como el de Lucas con el Ave María, aunque propiamente no es una oración, la oración a la Virgen María. El Ave María es una compilación de las palabras que utiliza el ángel con María y que utiliza la misma, digamos, su prima Isabel y palabras de ella misma contenidas en Lucas capítulo 1. Sí. Mira, disculpa, es muy interesante, de hecho, la historia del Ave María en sí, Ujú. porque está compuesto, como bien dices tú, de las primeras partes del Evangelio de Lucas, y la segunda parte corresponde, si mal no me equivoco, a una
un extracto de la liturgia griega del siglo IV. Ujú. Es así como se compone el Ave María. ¿Cómo se hace conocido? En el siglo XII, a ver si mi memoria no me falla, en el siglo XII es cuando se empieza a poner, empieza como a hacerse popular, por decirlo de alguna manera, Sí, cuando se habla del Salterio de María y el Salterio de David, que el Salterio de David obviamente son los 150 salmos, sí, claro. que es esta historia de que los monjes, como a algunos les costaba, a los más quizás simples, por decirlo de alguna manera, de mente, les costaba aprenderse los 50 salmos, realizaban lo que se llamaría el Salterio de María, que son estos, repetir 150 veces la primera parte del Evangelio de Lucas, y la Ujú. segunda mm, de esta parte de la liturgia griega, de una liturgia griega del siglo IV. Y ya, claro, y ahí ya tomaría forma, por ejemplo, lo que es el rosario con Santo Domingo Guzmán, Ujú. Sí, sí, sí. claro, cuando tiene esta visión. Creo El que rosario. así es más o menos la historia del Ave María, por ejemplo. Ajá. Sin embargo, digamos, el Ave María no es la primera oración a María que existe Mm, en la historia de la iglesia. La no, primera, evidentemente. la primera oración eh, a la Santísima Virgen María surge más o menos año 200, 250 después de Cristo. O sea, estamos hablando de la segunda y tercera generación de cristianos. ¿M? Eh, y se llama el Subtum Presidium, Claro. eh, que es muy bonita, ¿no? Bajo tu protección o bajo tu amparo nos acogemos. Oh Virgen María, vamos, pues, a ver, la leo. Bajo tus entrañas, a ver, yo la busco por acá. Ajá, ajá, ajá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Entonces, eh, esta, digamos, es la versión latina y el original griego diría más o menos como bajo vuestras entrañas de misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en tiempos de problemas, pero rescátanos de los peligros, solo pura, solo bendita. Es una oración que evolucionó con el tiempo, pero en su original es esta que acabo de leer y es muy, muy hermosa. Entonces, eh, bueno, vemos que no solo la Biblia nos habla de las oraciones repetidas, sino la historia de la misma iglesia cristiana, ¿no? Sí, y disculpa que te interrumpa, hay un detalle, hay un detalle súper importante porque tú hablas del año 250 después de Cristo, Ujú. que está datado lo que se ha encontrado, este papiro que se encontró, que creo que en un lugar que se llama Oxirrinco, En Egipto, creo Oxirrinco, que sí, fue allá. en Egipto. Claro, data del 250, pero eso no significa que ahí comenzó, sino que evidentemente se puede encontrar mucho más atrás. O sea, Exacto. O sea, el papiro que se el encontró data papiro más antiguo que se ha encontrado es de esa fecha, pero pues obviamente se- porque el papiro se descompone, se daña. Eso lo que nos muestra es que ya era una tradición en el año exacto. 250 de la iglesia, no que se inventó. Entonces, digamos que la tradición de esta oración puede ser hasta 100 años más antigua, no sabemos en realidad. Puede que más adelante consigan otras copias más antiguas incluso, ¿no? Porque pues todos los días en la arqueología se encuentran cosas. Sobre todo lo que es Israel y todas estas zonas antiguas como Egipto, donde el clima es muy cálido y es seco, lo cual Claro. favorece la preservación de documentos, un poco de cosas. Por eso en Israel cada vez que uno medio excava sale encuentra algo nuevo porque hay una riqueza muy grande que se conserva. Lo mismo sucede en Egipto. Bueno, entonces, pues estábamos hablando que la misma Biblia nos enseña
varias oraciones contenidas en los salmos, ¿sí? Eh, También el Antiguo Testamento, digamos, en lo que es la Torá, como se conoce el Pentateuco, algunas oraciones que ahí se menciona que el pueblo de Israel debería repetir. Eh, ¿Qué otras podemos decir así? Ah, bueno, Cantares es una oración, pero también es un poema de amor, pero pues obviamente también son repetidas. Eh, y bueno, o sea, digamos que la Biblia no prohíbe las oraciones de repetición. Ahora, muchos protestantes dicen, pero es que eso no tiene sentido. ¿Qué tal uno diciéndole todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo? Y al día siguiente, Padre nuestro. Eso es aburridor. Bueno, yo me pregunto, ¿será aburridor decirle, por ejemplo, a tu mamá o a tu papá, decirle, papito, te amo, mamita, te amo? Si se lo digo todos los días, entonces eso es aburridor, se van a aburrir. Y si así nos lo enseñó Jesús, es porque así le gusta al Padre que nos dirigamos a Él. Entonces, miren cómo la lógica humana a veces falla, ¿no? Porque no, pues repetir y repetir, eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido. Porque si yo le digo a mi esposa todos los días te amo, ella no se va a aburrir de que yo le diga que todos los días que la amo o que está muy linda, ¿ya? Eso no la va a aburrir. Al contrario, le va a gustar, va a saber que le importo, que estoy pendiente de ella. Entonces, lo mismo ocurre con Dios. Y Jesucristo enseñó la oración maestra, que es el Padre Nuestro, y nos lo enseñó y dijo, oren así, o sea, en la misma Reina Valera dice, oren así. Es porque así tiene que ser. Bueno, ahora yo quiero analizar un poquito, perdón un segundo, lo que les estaba diciendo de las vanas repeticiones. Vamos a analizar un poquito Mateo 6:7. Mateo 6:7, que me voy a poner mis gafas. Vamos a hacer un ejercicio importante. Vamos a utilizar la Biblia Reina Valera, pero la vamos a comparar con otras Biblias, pero no Biblias católicas, Biblias protestantes. Entonces, vamos a empezar por la clásica, la Reina Valera 1960, donde pues todos sabemos que en Mateo 6:7 dice vanas repeticiones. Vamos a mirarlo en físico para que vean que no hay truco. Mateo 6:7. Aquí está. Van a observar, esta es la Biblia Reina Valera 1960. Ok, la más usada en el mundo evangélico. Ok, aquí está, 1960. Ok, esta es la edición, 1960. Ahora, vamos a mirar lo que dice el versículo 7 en Mateo 6. Dice así. ¿Dónde está aquí? Está este lado, perdón. Aquí. Muy bien. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones, ¿no? Bueno, vamos a irnos a la misma Reina Valera, pero la edición anterior, la 1909. A ver qué nos dice esta Biblia. Aquí está. La Reina Valera 1909. Les voy a mostrar qué es esta, la 1909, que no hay truco.
Ok. Aquí pueden ver. Sí, 1909. Aquí en la siguiente página también lo dice. Vamos a ver. Mire. Esta es una copia hecha en 2004, pero es de la 1909. Mire. Reina Valera, línea clásica con referencias. 1909. Muy bien, vamos a mirar lo que dice el mismo Mateo 6:7. Bueno, aquí salió rapidito. Mateo 6, verso 7. Vean lo que dicen aquí. Mateo 6:7. A ver. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. ¿Qué es prolijos? Prolijos es extensos. No hagan oraciones extensas. Entonces es interesante por qué la Reina Valera en 1909 y anteriores decía prolijos, o sea, oraciones extensas, y a partir de la 1960 le cambiaron, o sea, y que prolijo es una sola palabra, ¿no? O sea, estábamos diciendo al comienzo que la palabra que se utiliza aquí es, eh, permítanme, es batologeo. 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 Entonces, ¿con qué argumento se puede decir que una sola palabra en griego representa dos en español? Ahora, ¿por qué cambian algo que supuestamente son oraciones extensas? Las cambian por vanas repeticiones. Para que vean que la Reina Valera en sus orígenes no era así, no solo voy a utilizar la Reina Valera 1909. Permíteme un momento, voy a ir por la Reina Valera, la primera Reina Valera como tal, que es la 1602. Dame un segundito, ya llego. Aquí la tengo empacadita. Vamos a sacarla de su cajita y de su forro. Vamos a ver. Muy bien. Está de lujo esa versión, parece. Sí, sí, sí. Entonces, miren. Esta es, a ver, ay, ay, ay. Para el otro lado, para el otro. Ahí, Eso. justamente. Revisión de Claro, 1602, ¿no? Entonces, y dice exacto. facsímil, o sea que es una copia exacta del original. Entonces, vamos a ir aquí a Mateo, en Mateo, capítulo 5, 6, verso 7. Aquí está, vamos a ver. 7. Ok, a este lado. Vamos a ver si puedo ubicar mejor esto. Miren, Un ay, 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 miren, poco más a tu derecha, me parece. ahí, más, Sí, a ver, más sí. alejadito. Ahí, justo. Ok, ahí. Dice, y orando, no feáis, o sea, no seáis prolijos, como los étnicos, o sea, como los extranjeros o los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ah? Entonces Claro. vemos cómo desde sus orígenes la Reina Valera traduce correctamente la palabra batologeo como prolijo, extenso.
Y es a partir de la 1960 que se le cambia a vanas repeticiones. ¿Cuál es la razón de que a partir de 1960 se le haya hecho y otros cambios a la Reina Valera? Sencillo. Hubo una política a partir de esta época donde se dictaminó en las Sociedades Bíblicas Unidas que había que quitarle aquello que sonara católico a la Justamente. Biblia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas las ediciones de la Reina Valera antes de 1960, ejemplo, en Mateo 16, 18, decían, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Juan 1:42 dice, Jesús le puso por nombre Pedro, que significa piedra, como lo dicen las Biblias católicas. Sin embargo, en 1960 cambiaron oraciones prolijas por vanas repeticiones, precisamente para atacar, digamos, el rezar como lo hacemos los católicos, pero ese no es el contenido original del griego ni de la misma Reina Valera. Se le cambió el de tú eres Pedro y sobre esta piedra y la cambiaron sobre esta roca para decir que no era Pedro la piedra, sino que Jesús es la roca. Entonces, porque Jesús es la roca, entonces no estaba designando a Pedro, sino a él mismo como la roca. Y lo mismo en Juan 1:42, cambiaron y le puso por nombre Pedro, que significa piedra, se lo cambiaron, Kefas, le puso por nombre Kefas, que significa por nombre piedra, se lo cambiaron por el texto y le puso Kefas, que significa Pedro. ¿Sí? Entonces, en vez de amarrar Kefas con piedra, amarraron Kefas con Pedro para desligarlo de la que él era la piedra, y lo mismo hicieron con Mateo 16, 18. Cambiaron la piedra por roca para darle otro sentido distinto, es decir, que la roca es Cristo y no estaba haciendo ningún nombramiento a Pedro. Entonces, por eso se hizo esa alteración con un propósito muy claro. Ahora, podemos revisar otras Biblias protestantes como esta, la Nueva Traducción Viviente, NTV, que es muy famosa, a mí me parece una Biblia muy buena. Pues, o sea, para el mundo protestante es una Biblia buena. Ahora, vamos a mirar el mismo texto, a ver cómo lo traduce esta Biblia también protestante. Recuerden que esta no es una Biblia católica. Mateo 6, 7. Ok. Aquí dice, versículo 7. Cuando ores, perdón, está muy cerca, ¿no? Ahí. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, lo que es más claro, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Aquí le hay una aclaración, pero miren cómo lo traduce inicialmente. Dice, ¿sí? Dice, no ores, que no, cuando ores no parlotees de manera interminable. O sea, no hagas oraciones extensas. Ahora vamos a Sí, mirar, dime. sí, yo creo que claro, como bien lo has mostrado tú, Rodrigo, el tema o la polémica que se ve aquí es por el tema de una traducción. Exacto. Es el punto. No por el texto en El sí, texto en sino sí por no. una traducción a partir de ese texto. Y digamos, una doctrina que nace por una traducción en particular. Porque si vamos más atrás, tú te das cuenta, por ejemplo, que esa misma traducción en particular choca con otros textos de la misma Biblia, lo cual no puede ser porque si, no puede haber una contradicción bíblica. Así Exacto. que
Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Cuando nos vemos frente a una situación como esa, eh, discernimiento, o sea, lo que estás haciendo tú, comparar traducciones y más aún, lo importante también que a veces sucede que no es una cosa, por decirlo de alguna manera, eh, vital, pero sí a veces necesario, como en este caso, ir al original. ¿Qué es lo que dice el original? Y de esa forma hacernos un panorama mucho más amplio y darnos cuenta de que digamos, la condena de ese texto o que hace Jesús va más allá de decir, de decir, digamos, oren así u oren de esta otra forma, sino que va a otra situación. Por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, no oréis como los gentiles. Una Ujú. de las cosas que nos tenemos que preguntar es cómo oran los gentiles, cuál es la forma en que los gentiles hacían oración. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia? De hecho, es que sí tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, eh, conocido el caso de Elías contra todos estos 500 500 sacerdotes eh, de, de Baal, De parece Baal. que de Baal. Y ahí nos muestra de forma gráfica cómo oran los gentiles, o sea, cómo oran los paganos en este caso. Exacto. Entonces, digamos que eh, cuando uno va al texto original, pues obviamente una palabra no se puede traducir como dos. O sea, si hacemos una equivalencia, si es una sola palabra en griego, pues tiene que ser una palabra en español. Pero si la traducen por dos, entonces ya es hora de sospechar. Segundo, que es curioso que dos versículos después Jesús esté diciendo que oren así y muestra como oración, digamos, esa, eh, no solo la estructura, sino la oración como tal, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, él no dice, les voy a mostrar una estructura para que ustedes sepan más o menos cómo hacerle una oración al Padre. No, dice, oren así. Y es una repetición. Y si no se puede repetir, entonces, ¿qué hacen los salmos en la Biblia? Por ejemplo, los mismos protestantes recitan una y otra vez los salmos. Entonces, son cosas que realmente son contradictorias y hay que entender que entonces que esto ha sido es un texto manipulado para poder atacar los católicos, pero el texto original no tiene semejante afirmación ni semejante connotación, sino que se refiere a oraciones extensas. Paradójicamente, eh, cuando uno va a un culto protestante, generalmente el pastor dura, o sea, un culto dura 3 horas y eso son oraciones larguísimas. El pastor ora y ora y ora y ora y habla y todo el mundo grita, hablan al tiempo, eh, se ponen de pie para que los miren, a ver cuál está más ungido. Entonces es curioso porque precisamente es en contra de eso que habla Jesús. Dice, no hagan como los paganos que se ponen de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea. ¿Ya? Entonces, es interesante que, tener muy en claro esto, qué es lo que manda Jesús y qué es lo que debemos practicar y por qué se alteran estos textos deliberadamente para atacar al catolicismo, no porque la Biblia en realidad esté atacando el catolicismo, porque pues, el Nuevo Testamento es 100% católico, ¿no? No tendría sentido. Entonces, pues más o menos, sí, dime. No, mira, no sé si ibas a esto, pero una de las cosas de lo que quería comentarte, eh, esta diferencia entre, o esta supuesta diferencia entre rezar y orar, porque si hilamos más fino,
según la Real Academia, por la definición de rezar es dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Y mientras tanto, orar es hacer oración a Dios vocal o mentalmente. O sea, eso es orar. Y oración es elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle merced. Así que si nos ponemos a hilar fino, las definiciones son similares, son sinónimos. Una está dentro de la otra, por lo tanto, son hasta intercambiables en temas conceptuales Claro, propiamente tal. Por lo tanto, no hay una mayor diferencia entre decir, no, este es real o no, esta es la forma verdadera. Lo que bien decías tú también, el tema de cuando Jesús dice, oren de esta manera. ¿A qué se está refiriendo? Porque, y quiero volver un poquito sobre mis pasos, cuando dice, no oréis como los gentiles, o no oréis como los paganos que piensan que por su por su palabrería, no seáis prolijos como ellos, no sé, no parloteéis tanto, o también esta traducción vanas repeticiones. ¿A qué va orientado? ¿A qué va dirigido? ¿Cuál es el contexto general de ese discurso? Porque si nos fijamos bien, la condena es a cómo oran estas personas y cómo era la forma de orar. Era a través de una especie de sortilegios, hacer hablar. Si te fijas en cuando se cuenta la historia de Elías con estos sacerdotes, ellos estaban orando desde la mañana hasta la tarde, estuvieron todo un ujú, día, y se pensaba antiguamente que al decir muchas, muchas, muchas palabras encadenadas, era una especie era un encantamiento que obligaría a esta deidad hacer lo que tú quieres que ujú, haga. ujú. Esa es la forma o esa es la condena que está haciendo Jesús con estas palabras. Claro. Ahora, sí hay que anotar que el rezar, mm, igual que, digamos, la oración espontánea tiene sus peligros. Por ejemplo, Evidentemente. sí, claro, por ejemplo, si yo cojo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, pero ni siquiera pienso en lo que estoy diciendo, es algo vacío. Estoy haciendo la función del oro. ¿Cuál es el objetivo de rezar? Primeramente, ser consciente de lo que se está diciendo, pero más allá, el llegar a un punto de meditación, pero no meditación como trascendental de los hindúes, sino, por ejemplo, en el rosario, la meditación de un misterio. Cuando hablamos, por ejemplo, un misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, se hace el Padre nuestro, luego el Ave María, y cuando se hacen los Aves Marías, uno los va rezando, pero mientras tanto va meditando en ese misterio de lo que significó para la humanidad, para Israel, para mí el nacimiento de Cristo, de que llegara el Salvador a la tierra, que es Dios mismo, y se encarnara, se hiciera hombre. Entonces, ese es como el objetivo principal de rezar, ¿no? Hacerlo de manera consciente y meditada. No es ahí sí como los hindúes y los que hacen yoga que empiezan om, y dicen eso varias veces para entrar en un trance, no, ese no es como el objetivo y que om no significa nada. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando recemos las oraciones, lo hagamos con respeto, reverencia, con veneración, con conciencia de lo que estamos diciendo y en son de poder meditar eh, algo como un misterio del rosario, por ejemplo, que son pasajes de la vida de Jesús. Igual las oraciones espontáneas, ¿no? O sea, uno tiene que saber pedir, ¿sí?
Decir, por ejemplo, Señor, yo quiero que me vengues de tal persona. O sea, todo tipo de oración malentendida tiene sus peligros. Sí, o, por ejemplo, cuando empiezan, yo declaro, yo conjuro, yo convoco, eh, digamos, estas oraciones de confesión positiva, que es muy parecido a las oraciones de los paganos, precisamente, porque creyendo que bajo ciertas fórmulas que yo declaro, yo deseo, Exacto, sí. eh, Dios se ve obligado a hacer lo que yo quiera. Entonces, si tenemos esa mentalidad, pues tenemos un Dios muy chiquito, ¿no? Porque Dios es el soberano del universo y lo que nos da por amor y por misericordia, no porque tengamos una fórmula para poder manipularlo como nuestro títere personal. Entonces, Justamente. sí. O por ejemplo, hay una maña, digamos que se vuelve hasta fea en algunos círculos evangélicos, donde cualquier pregunta la responden amén, ¿no? ¿Ustedes aman a Dios? Amén. ¿Quieren ir al baño? Amén. ¿Tienen hambre? Amén. A todo le dicen amén. Entonces, amén deja de o sea, pierde su sentido original, que es el así sea, o como decir en el fondo lo que dice, el así sea es como que se haga la voluntad de Dios. Y entonces, si a todo le voy a decir amén, pues es una muletilla. Ya deja de tener esa profundidad y ese contenido. Entonces, Y eso es súper importante porque no siempre se puede se debe decir amén a todas las cosas. exacto. Porque también una de las acepciones del amén o uno de los significados es yo lo creo o yo lo acepto. Ujú, también. Entonces, hay que saber usar las palabras, saber orar. eh, Ahora, tampoco es algo complicadísimo orar, no. Eh, lo importante es saber que estás hablando con una persona real. O sea, Dios es una persona y no necesita fórmulas ni sortilegios para escucharte. O sea, es nuestro Padre que está en el cielo, nuestro hermano mayor que es Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea, y ellos son Dios, nos crearon, ¿cómo no nos van a entender? Si nuestros padres nos entienden, y eso pues que a veces no nos entienden, si nuestros amigos y nuestros hermanos muchas veces nos entienden, otras veces no, Dios siempre nos va a entender. Entonces, cuando te dirijas a Él, hazlo sin ninguna prevención, sin ningún temor, sí, eso sí, con respeto, con amor. Cuando uno habla de temor de Dios, no significa tenerle miedo a Dios, sino saber que se Claro. le merece un respeto, un amor reverente a Dios. Y, y ese es el punto de la oración, y el fondo, lo importante, y hacia dónde va orientado esta conversación, creo yo, que es la actitud frente a la oración. La actitud frente a a la omnipotencia de Dios, que frente a Él tiene de cierta manera, morir el yo. O sea, morir la persona en Cristo, para poder presentarse de que somos nada, Ujú, somos simplemente nada frente a Él, y reconocer que solo no podemos nada. Esa es la actitud correcta. Me recuerda mucho la parábola del fariseo y el publicano. Ahí hay un ejemplo potente de cómo debe ser nuestra actitud en la oración. Una de nuestras actitudes frente a la oración, cómo se presenta el fariseo técnicamente y ante la ley, por decirlo de alguna manera, intachable, como dice también en Romanos el apóstol Pablo. ujú, Dice,
ante la ley, intachable. Dice fariseo. ¿Cómo oraba él? De una forma autosuficiente, como yo hago esto, yo hice esto, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí al lado mío, que es pecador, que esto y que esto otro. Ujú. Por otro lado, el publicano, claro, estaba orando de una forma que decía, Señor, perdóname que soy pecador, estaba de rodillas, ni siquiera decía o sea, el texto dice que ni siquiera se atrevía a levantar el rostro. Es cierto. Y algo que también es muy importante es que cuando ores seas auténtico, seas tú. Claro, No trates de engañar a Dios, porque muchos, digamos, no le expresan vocalmente lo que sienten a Dios, ¿sí? Creyendo que en cierta forma se le puede engañar a Dios, pero Dios, antes de que tú sueltes una palabra, Él ya conoce tu corazón. Él ya sabe lo que necesita. El mismo Jesús lo dice ahí en Mateo. Dice, dice, a ver, aquí dice, tú en cambio cuando vayas a orar, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, dice el 8, no seáis como ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. O sea, es ahí Dios, está, ¿sí? No lo puedes ahí engañar. está. La mejor forma de orar ante Dios es abrir tu corazón y ponerlo frente a Él. Sí, no trates de disfrazar tu oración, que tu oración sea auténtica. Y así vas a lograr que sea una oración de corazón a corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a sentir al mismo Dios respondiéndote directamente. Es un vínculo de amor, ¿ya? Pero eso lo logras es cuando realmente desnudas tu corazón frente a Él. No aparentas nada. Entonces, como bien lo decías, Hansito, el fariseo oraba de pie para que todo el mundo lo viera, oraba en voz alta, precisamente lo que criticaba Jesús, para que todo el mundo lo oyera y se alababa, ¿no? Alabate pato. Yo soy perfecto, no tengo pecados, mira a este otro, echándole el agua sucia al otro, mientras que el otro sí, de corazón. ¿Qué es lo que hace el publicano? Ora de corazón, dice, sí, yo soy, Señor, yo no soy digno, sí, yo soy un pobre pecador. Y Dios, ¿qué movió el corazón de Dios? ¿La actitud del fariseo o la del publicano? Porque recuerden que el fariseo se supone que era el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, de los elegidos. Y el publicano era alguien fuera, o sea, de afuera, como un perro prácticamente. A los no judíos, los judíos en esa época los consideraban como perros, como bestias, como animales, ¿sí? Pero ¿a cuál escuchó Dios? ¿Al elegido o autoelegido, pues, porque también él se echaba alabanzas, o al que se humilla? Por eso Jesucristo dice que el que se humilla será ensalzado. Entonces, eso, no tengas miedo de abrir tu corazón porque Dios entiende, entiende tu corazón, entiende, conoce tus pensamientos. Déjate guiar por él. Una, claro, dentro, claro, bien lo decías tú, Rodrigo, de la sociedad judía de los tiempos de Jesús, eh, uno de los personajes más odiados eran los publicanos. ¿Te das Ujú, cuenta? Porque eran, se supone que traidores a la patria, a la nación ujú. de Israel y a la causa judía en sí. Y por lo tanto, imagínate la revolución, o sea, la revolución, o lo revolucionario, por decirlo de alguna manera, que Jesús,
haya escogido a un publicano como uno de sus apóstoles. Es muy hermoso Precisamente como, Mateo, claro, precisamente, curiosamente. uno de las homilías de San Beda el Venerable habla sobre la elección de Leví Mateo. Y es muy bonito una frase que dice, lo miró con misericordia y lo eligió, que es precisamente la frase del lema papal del Papa Francisco, el Papa actual. Micheranto adque eligiendo, lo miró con misericordia y lo eligió. Eh, es realmente, cuando lo ves de esa forma, es hermoso, porque claro, si me voy a salir un poquito del tema, Jesús mismo lo dice, no vino por los sanos, o sea, el médico, o sea, no vino por los sanos o no vino por los justos, sino por los pecadores. Así que, eh, volviendo al tema del fariseo, eh, una persona tan mal vista y que Jesús lo haya tomado como ejemplo para decir, él sí volvió justificado. Esta otra persona que ustedes lo ven que es el modelo a seguir, por decirlo de alguna manera, de alguna manera no fue justificado, es un ejemplo potente y es claro, y es una enseñanza potente que nosotros debemos tomar, que es la actitud frente a la oración. Es correcto, hermano. Y, y otra cosa, volviendo al tema de esta diferenciación de la verdadera oración, de las vanas repeticiones, la actitud por sobre las palabras, porque también bien lo dijiste tú, Dios sabe antes que se lo pidamos qué es lo que vamos a pedir o qué es lo que Ujú. vamos a decir. Por lo Sí, tanto, en ese sentido, eh, las palabras quizás podrían ser incluso hasta en segundo plano frente a esta actitud del corazón. exacto. Por eso también hablamos de que, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que a veces no sabemos cómo pedir, ni las palabras para hablar, pero el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros con sonidos indecibles. O sea, ya las palabras se relegan a un segundo lugar y se vuelve de corazón a corazón esta oración, que es realmente lo más importante. Más que las palabras, es la sinceridad, el descubrir, el desnudar mi corazón frente a Dios. Eso es lo que mueve o toca el corazón de Dios, por así decirlo. Eh, yo les quiero hablar, bueno, hablando de Mateo, recordemos que cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, ¿sí? Del Edén, de los olivos, perdón, eh, resulta que él fue con sus discípulos más amados, ¿sí? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y se fue a orar allí. ¿Qué es lo que le dice? Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículo 38. Les voy a leer esto porque creo que es muy diciente. Dice, ah, desde el 37, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, perdón, y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra, Jesús, ¿no? Y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y le dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sigue hablando sobre la copa. Dice, volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Jesús se dirigió al Padre repitiendo las mismas palabras. Él nos Ahí sirve está. de ejemplo, o sea, no le tengamos miedo a rezar, porque Jesús mismo nos da ese ejemplo. Ahora, también en el cielo, permítanme, a darle la cita del Apocalipsis, que es eh, también muy diciente. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:8. 4:8. 4:8 dice: Los cuatro vivientes, cada uno, los cuatro vivientes, cada uno seis alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso, día y noche. Repito esa parte. Y repiten, sin descanso, día y noche. Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Entonces, si algún hermano protestante nos dice, pero no tiene sentido todos los días decirle lo mismo al Padre, Padre nuestro que está en los cielos, se va a aburrir. Pues si eso fuera cierto, aquí en Apocalipsis tendrían ya hasta la coronilla a Dios, porque de día y de noche repiten sin descanso: Santo, santo, santo el Señor Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Todas las Y una, 24 horas. y una cosa importante un detalle importante que no están en cualquier parte, Ajá, están en el cielo. no están en cualquier lugar. Ajá, Y están, claro, pues, y están en la presencia. exacto. Otro ejemplo que a mí se me viene a la mente es el Salmo 136, que repite alabad al Señor. Ah, sí, sí, sí. Y va Es muy agregando, va bonito. agregando, agregando. Sí, Cielos y tierra, alabada. Sí, espérate a ver si lo busco. es, Ajá. déjame ver si creo que lo tengo aquí. Empieza alabad, alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su piedad. Alabad al Dios de los dioses porque eterna su piedad. Alabad al Señor de los señores porque es eterna su piedad. Al que es único en hacer portentos porque es eterna su piedad. Y así se repite 26 versículos Sí, más. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, dice aquí: el sol para regir el día, porque eterno es su amor. La luna y las estrellas para regir la noche, porque eterno es su amor. Sí, 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 es lo mismo. Es lo mismo. Hay otro que dice: cielo y tierra bendecida al Señor, mares y ríos bendecida al Señor. No recuerdo ahorita cuál es, pero sí, también es repetitivo. Sí, sí, ese es el cántico de los jóvenes, de los compañeros de Daniel, Daniel, creo que los es. cuatro. Ok. Sí, es Azarías, Misael. Ay, Y se me fue Abednego. ahora. Sí, oh, se me fue. Azarías, Claro, Daniel, Abednego. Azarías, Ananías y Misael. Habla Ah, de. bueno. Sí, Es que bueno, claro. Abednego es bueno en hebreo, pero sí. Ok. Y así, claro, pues así se van reuniendo evidencias en base a esto. Quería comentarte también, hay otra cosa a tomar en cuenta, es el contexto también social en el que se movía Jesús. Una, una de las cosas es que Jesús fue un hombre, dentro de todo, fue un hombre de su tiempo. Ujú. Fue un hombre de su tiempo, o sea, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y como hombre, era un hombre de su tiempo. Así. Hay un extracto del libro Uso y Costumbre de los Judíos en los tiempos de Jesús, que hace un tiempo lo cité en un video que es más o menos esto. El culto público comenzaba en ocasiones ordinarias con el llamado Shema,
que era precedido por la mañana y por la tarde por dos bendiciones y sucedido en la mañana por una y en la tarde por dos bendiciones. Lo segundo era estrictamente hablando una oración vespertina. El Shema era una especie de credo compuesto por tres pasajes de la Escritura, Deuteronomio, dos de Deuteronomio y uno de Números. Recibía su nombre por la palabra inicial, el Shema o el Oye Israel, de Escucha Deuteronomio. Israel. Ujú. Claro, vemos por la Mishnah que era parte del servicio, existía ya antes de los tiempos de nuestro Señor, y se nos dice que todos los varones estaban obligados a repetir este credo dos veces al día, estando exentos de esta obligación los niños y los esclavos. Entonces tenemos aquí ciertas oraciones que nuestro Señor mismo no, no solo habría oído, sino que también él mismo debe haber formado parte, más aún si tomamos en cuenta que en los evangelios se habla de que Jesús asistía con regularidad a la sinagoga. Así es, así es. Así que tenemos ya un contexto en donde los mismos judíos hacen este tipo de prácticas. Por ejemplo, en los judíos actuales, en el Muro de los Lamentos, En cuando el están muro de los ahí, lamentos, repiten y justamente. repiten la oración. Incluso mueven la cabeza, ¿no? Como, no sé si es para llevar la cuenta o qué, pero ahí repiten y repiten y se lamentan frente al muro, pues que era, pues, el muro que quedó o se dice que es el muro que quedó del templo de Israel después de que el Imperio Romano lo destruyó por completo. De hecho, dejaron ese muro para que quedara como evidencia. Un recordatorio, claro, Ujú. o una evidencia, claro. Sí, un recordatorio de Israel de por qué no debían levantarse contra Roma. Eh, pero bueno, el punto ahí es que ellos repiten oraciones frente al muro. Y pues no sé, Y, hermano, ¿qué otra cosa quieres? no adelante, sí. No, no, dime. Y claro, y no por eso y no por eso ellos van a ser menos escuchados o su oración va a ser menos efectiva. Ujú. Que en la efectividad de la oración no va en qué tipo de palabras utilices. Exacto. La oración más que las palabras, lo que es la actitud Exacto. con la oración. De hecho, tú puedes hacer oraciones mentales, ni siquiera audibles. La Y contemplación, como decías tú contemplación, hace un sí, rato. exacto. Entonces, lo importante es que todo lo que hagas lo hagas consciente de corazón y sin querer engañar a Dios. Eso es, hermanito. Había una pregunta que había hecho eh, el Gemel Pollo hace un rato atrás, hablaba sobre los sacramentales y se refería en particular a los de exorcismo. Por ejemplo, oraciones la oración frente al exorcismo como un sacramental, como un arma poderosa a la actividad del maligno en este caso, Ujú. o de demonio. Y sabes que me estaba recordando, disculpa que sea un paréntesis, que hoy más que nunca la actividad del demonio está mucho más fuerte y mucho más activa en estos últimos tiempos por precisamente esta falta de vida espiritual en la sociedad. Si tú te das cuenta, la, las sociedades en general se han vuelto l- laicas. O sea, Sí, un estado laico se habla cuando se habla de la sociedad o de la estructura la sociedad, gubernamental, de los gobiernos. sí, la sociedad actual se ha vuelto individualista.
todo se centra en aparte. el yo, en la diversión y en el consumo. Y al hacer esto tienen la mente ocupada de las personas y pues para que precisamente se olviden de Dios. Y Y en al una olvidarse de insensibilidad Dios no hay tremenda. oración, claro, hay insensibilidad espiritual, mucha, mucha, tanto que Europa, que supuestamente nos trajo el Evangelio a América, Europa ahorita está en una crisis de fe tremenda, tremenda. Cierran iglesias, o sea, templos, los cierran. Los La gente, transforman en centros de evento, en sí, discotecas. Es una cosa, pero de locos. Tú lo ves como... eh, es- uno no se lo... es inimaginable, es una cosa como de verdad de loco, una actividad del maligno tremenda que se está desatada. exacto. Y la gente que vive la fe en Europa se ve como gente muy extraña. De hecho, hay un odio visceral hacia la fe cristiana, católica, desprecio, o sea, como que es algo pasado de moda, que lo importante ahora es experimentar, estar de vanguardia, el amor libre, todo ese tipo de cosas y digamos que lo que hacen es degradar y destruir a la misma sociedad. ¿Por qué? Pues porque una sociedad sin Dios no tiene futuro. Y te fijas, por ejemplo, esta misma polémica, la polémica que se ha desatado en torno a la película Sonidos de Libertad, por el que está exponiendo un problema que es conocido por todos, pero no se habla mucho, que es el tema de la trata de niños o de esta violencia Ujú. que se ejerce frente a los niños, a las criaturas más indefensas de Dios, los niños. Sí, y no solo eso, Y sino la forma como han intentado taparlo y acallarlo, ¿no? O sea, esta película se hizo hace 5 años y sí, hasta hoy eso es lo que decía pudo ver Verástegui, la luz por todas las trabas que le han puesto, y salió a la luz y empezaron a desprestigiarla desde el primer día, desde que se anunció que iba a salir, que no sé qué, que era muy mitológico, que era muy absurdo la historia, pero pues es una historia real. que un discurso de odio, dice por ahí Sí, también. sí, que era discurso de odio, que eso era el típico, digamos, caso del hombre blanco heterosexual, que es puro patriarcado y los malos eran los latinos, que cómo van a poner eso en una película, pero es que, a ver, sí, este señor Ballard es un gringo de Estados Unidos y vino a América Latina a rescatar niños de América Latina precisamente de malandros latinos. Entonces, ¿cómo querían? Sí. Que pusieran de malandros a los gringos y que el bueno fuera un latino cuando la historia es totalmente otra, la real, no tendría sentido. Entonces, Sí, se y no, agarran de no es cosas que y no es que que no. todos los latinoamericanos seamos secuestradores de niños ni nada por el estilo, sino que particularmente hay un grupo de personas que hacen este tipo de aberraciones y que son latinos. O sea, no tiene que ver su etnia con lo que están haciendo, sino que son personas malas simplemente, que están viviendo en Latinoamérica. De hecho, el policía que les colaboró y los llevó y los trajo era latino también. Entonces, no Claro. ven eso, o sea, es como tratar de buscarle el pero y exagerar las cosas para que la gente no lo vea simplemente. No lo Y vean. sabes, y sabes Ignorando. tú que leyendo entre líneas, este tipo de productos que exponen esto, que es una situación real que se vive, y la otra cosa es eh, que también está dentro de la sociedad y se lucha para que voy a utilizar esta palabra que se normalice
la interrupción del embarazo, Ujú. que tiene otro nombre más feo, pero ¿para qué lo vamos a decir aquí? La interrupción del embarazo. Junto Pero con este ataque a los niños en general, si te pones a ver la historia de la humanidad, hay una deidad pagana precisamente que estábamos hablando hace un rato, que se le ofrecían sacrificios de pequeño, que es Baal. ujú, vale. Sí, Y muchos demonólogos como el profe, como el profe Gamboa, Víctor, sí. he escuchado eh, que está volviendo de forma bien solapada el culto a Baal. Y cuando tú empiezas a mirar este tipo de cosas, empiezas a unir cabo y dices, es cierto, no es una conspiración, es cierto, Ujú. está pasando. De Por hecho, eso por eso los ataques al cristianismo también, porque eh, Dios Todopoderoso es como, entre comillas, el enemigo natural de todas estas criaturas eh, infernales. sí, mira, de hecho, pueden hacer un ejercicio. Váyanse a orar frente a una de estas clínicas de interrupción del embarazo, si es que existe la interrupción, porque interrumpir es que se pausa y luego se retoma, ¿no? Esto no se Como que se acaba. apagara un botoncito, claro. Sí, esto no es interrupción, esto es cese completo de la vida de un niño. Vayan allá frente a uno de esos sitios y comiencen a orar a ver qué pasa. Les mandan la policía, los sacan, empiezan gente a pasar y agredirlos, que no sé qué están haciendo. Entonces, digamos que sí, que culto a Baal y ahora es más sangriento que antes porque estos, digamos, ceses de la vida de los niños eh, en el vientre de su madre no son uno, no son dos, ni era como en la antigüedad que era uno diario, ¿no? Son miles Son en todo miles, el es una mundo. cosa que Y en un mismo sitio pueden estar durante el todo día, dele, uno tras otro. O varios al tiempo. O sea, no es como la antigüedad que era sangriento, era horrible. Era una vez al día, una vez al mes. ¿No? Ahora es una cosa continua, uno detrás del otro. Niños muriendo sin la oportunidad de nacer. imagínate que en Reino Unido creo que es que se abrió la primera clínica de control de natalidad satánica, o sea, abiertamente satánico. Así que ya te das cuenta para en qué dirección está tomando todo toda esta maquinaria, qué es Ujú. lo que quieren lograr, o sea, hacia dónde va. Y lo vuelvo a lo mismo, que es los ataques al cristianismo en general, que se están... Mira, de hecho, hace un rato estaba hablando con mi suegro porque él me hablaba que en un grupo de WhatsApp le llegaron las noticias de que en la India estaban los ataques a cristianos. Y ahí estábamos conversando y le decía, en Pakistán está pasando lo mismo, están quemando iglesias, están destruyendo Biblias, que son ¿y quiénes están detrás de ahí? En este caso son ISIS, Ujú. el Mira, Islam. por ejemplo, Francia, que fue como la primera nación europea en sacar el cristianismo y en, digamos, tomar el poder civil, hoy en día está dominada por el Islam. Y está lleno, 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 Está lleno, lleno. lleno, ya no saben ni qué hacer. Y con radicales islámicos, pues digamos, para completar la cosa, ¿no? No cualquier islámico, sino radicales, Sí, gente tremenda. claro, anda a entrar a un barrio de esos con una cruz. Trata de hacerlo, a ver qué pasa.
no De sales. partida no te, de partida no te van a dejar entrar, pero si te deja, si pues Si te dejan alcanzas entrar, a no pasar, sales vivo. o sea, y se supone que es una religión de amor que a mí eso me parece curioso porque es muy, muy apoyada por estos movimientos progresistas. Es curioso que por ejemplo, ¿Por qué? ¿Por qué? sabiendo que es una religión machista, ¿sí? No tengan nada en contra de ella que decir, sino contra el cristianismo. Sí, siempre el cristianismo es el retrógrado, el que ha impedido el avance tecnológico de la ciencia, que ha perseguido a los, no sé, pues, a los librepensadores, a los científicos, a las personas que buscaban progreso. Siempre el cristianismo. Pero si te das cuenta, la sociedad ha avanzado no a pesar del cristianismo, sino gracias al cristianismo. Las primeras universidades fueron monjes, Sí, por sí, sí. ejemplo, grandes avances tecnológicos. Se me ocurre, por ejemplo, el padre del genoma humano, un cristiano, Mendel. devoto, Sí. claro. Eh, por, el padre de la teoría del Big Bang, por ejemplo, George Lemaitre, Lemaitre. Sí. sí, también un sacerdote que fue Ujú. ridiculizado por la sociedad científica de su tiempo. Y, y así un largo etcétera de personas ligadas a la fe que han ayudado o contribuido al avance del progreso humano y no y por lo tanto no lo han entorpecido, sino que lo han apoyado, han contribuido. Así que ese discurso no tiene sentido. Realmente no tiene mucho sentido. Eso, para eso sin olvidar que ahorita en la sociedad actual están vendiendo la imagen de de Satanás como un personaje bueno y el satanismo como una filosofía muy lógica. Están vendiendo, dicen, no, es que el satanismo es lógico y tiene sentido. Y lo que hace es meter a la gente en esas lógicas sin que ellos sepan y terminan perdiendo su alma y perdiéndolo todo. ¿Y por qué? Por falta de oración. Por eso, claro. Y todo redunda en eso, en la vida espiritual. Porque muchas veces eh, lo que siempre se ha dicho, no basta simplemente ser buena persona. Eso Ujú. no es la finalidad del cristianismo. No es eso. La finalidad del cristianismo es, como dice Efesios, llegar al conocimiento pleno, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de varón perfecto. Así Y es. se reduce como en una vida de santidad. Porque en el fondo la vida de santidad te permite estar más cerca de Dios. Mira, por ejemplo, las mezquitas islámicas no las profanan. Las sinagogas judías tampoco. Incluso las iglesias protestantes tampoco hay que profanar ahí nada. Pero los templos católicos sí son profanados. O sea, es algo muy claro lo que está sucediendo en el mundo. Y el Es cristianismo que se claro, ridiculiza. porque también, y también tienes que ver, por ejemplo, una iglesia, digamos, no sé, una iglesia católica, por decirlo de alguna manera, también tiene una carga simbólica en sí, la estructura, digamos, Ujú, es ujú. un símbolo. Porque eso conversa, por ejemplo, converso con amigos, con amigos evangélicos, eh, que un ateo, por ejemplo, o una persona eh, abiertamente, no sé, pues contraria al cristianismo en general, no,
no hace las diferenciaciones que usualmente hacemos nosotros, por ejemplo, cuando, no sé, bautistas, metodistas, eh, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no hacen una diferenciación. Para ellos todo el cristianismo se reduce en ese símbolo, que es una iglesia. Por eso van a vandalizarlo. Sí, Por ejemplo, todas las marchas cuando suceden van a parar allá porque es un símbolo, representa algo. Para ellos representa el cristianismo en general. O sea, entre nosotros hacemos las diferenciaciones, pero para una persona que no hace esas diferencias más sutiles, está atacando al cristianismo en general. sí. De hecho, los Por eso, ministros son perseguidos y asesinados, los ministros católicos. ¿Será que los ministros evangélicos son perseguidos como ellos dicen? Porque ellos dicen, somos perseguidos, no sé qué, pero digamos eso no sucede, por lo menos en el mundo occidental no. Mientras que en la iglesia católica sí sucede. Somos perseguidos en Oriente, en Occidente, en todos lados. sí, Complicado. y dentro del cristianismo somos los peores vistos. ¿Sí? Somos lo peor. Ujú. Sí. De hecho, también como religión, eh, ¿cómo se dice? Monoteísta. Entre las tres religiones abrámicas es la que todo el mundo odia. A los judíos, no, que pobrecitos, que el holocausto, que no sé qué. A los islámicos, Ahí, misteriosamente nadie se mete con ellos. Y con nosotros, pues porque saben que si se meten con los islámicos, ya saben lo que les va a pasar. Ustedes han visto, por ejemplo, esos pastores que rompen imágenes católicas. Vaya a ver si un pastor de esos rompiendo el Corán. No lo hacen o porque, haciendo, de hecho, haciendo solamente haciendo una caricatura de Mahoma. sí. De hecho, alguien lo hizo en Francia una vez. Un francés. Sí. Y le tocó, yo no sé si hasta el final irse, pero le llovieron las Sí, amenazas de muerte. sí. ¿Te das cuenta? Entonces, Y con el cristianismo pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque el cristianismo, a diferencia de todos estos otros ejemplos, ofrece una cosa que es el respeto a la persona, ujú, libertad, ujú, cosa que no se ve en otras cosas. O sea, no se ve en otros credos. El ujú, cristianismo ofrece libertad. Y esa libertad, muchas personas, como cualquier otro, puede usarla o mal usarla. Y los que la mal usan tienen la fortuna, por decirlo de alguna manera, que aquí no tienen mayores consecuencias que su propia, la condena, o sea, el propenso a la condena de su alma. ujú, Pero no es que alguien pesque, vaya a tomar una piedra y los vayan a lapidar. No pasa eso aquí. ujú. Tienen esa protección. Por ejemplo, tú ves a las feministas diciendo, ay, ¿por qué no hay mujeres sacerdotes en la iglesia católica? ¿Cuántas de ellas dicen, ¿por qué no hay imanas? Porque el imán es el líder espiritual Sí, islámico. ¿Por qué no hay imanas mujeres en el Islam? No, ninguna dice eso. ¿Por qué no hay rabinas judías? Nadie dice eso. Pero ¿por qué no hay sacerdote? Sí, no, retrógrados machistas. O sea, en el caso nuestro siempre será así. Pero bueno, Jesucristo lo dijo, ¿no? Si eso hicieron con el justo, ¿qué no harán con ustedes? es uno de los consuelos que los mejores consuelos que podemos tener. Sí. Que el mismo Señor dice, y seréis odiados por causa de mi nombre. Ujú. Y eso nos hace conscientes de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. ¿Sí? Ujú. Eh, había otra cosa que te iba a comentar respecto a eso. Se me fue.
Ah, sí, pues respecto al tema del machismo. Mira, em, vi un video, un extracto de un video donde hacían ese, era un conversatorio, un podcast, algo así, y hablaban del tema de que Dios hombre, Jesús un hombre, y por lo tanto ahí se justificaba que el hombre tenía que estar sobre la mujer y el machismo y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Era como esa Ujú, lo que querían para dónde iba la conversación. Pero yo pensaba que es súper fácil que se caiga ese argumento porque cuando se habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se está refiriendo a su semejanza física, sino a una semejanza espiritual, porque no podemos decir que Dios es hombre o que es mujer, ujú, porque Dios es un espíritu, no, porque tendría que, si fuese hombre o fuese mujer, físicamente hablando, podría reproducirse. Pero Dios es pleno, no necesita eso, un espíritu. Así que hablar de Dios como hombre es porque estamos dándole atributos humanos, que es para poder entenderlo, pero no necesariamente esos atributos son particularmente de Dios. No aunque, podemos decir. aunque ahora están saliendo doctrinas protestantes que enseñan que el Espíritu Santo es mujer. Bueno, Sí, sí, y no sí. una, yo pensé que era una, la secta de Hashan Hong, no, son muchas más. Y todos los días están haciendo más que están predicando esa cosa. De Sí, hecho, oye, Santiago Alarcón, hoy antes, hace del año pasado, le daba muy fuerte a un argentino, un predicador argentino que hablaba sobre eso, de que el Espíritu Santo era una mujer, tal cual, como no espiritualmente hablando, sino físicamente hablando una mujer. mm, sí, de hecho, ¿Cómo se llama? yo No me que acuerdo. analicé, digamos, uno eh, de los títulos que le han dado al Ducín, que son simbólicos, pero no son académicamente reales. Y la persona que la entregó dijo, habló del Espíritu Santo como mujer. La mujer Espíritu Santo, dijo, en el evento y nadie se inmutó frente a lo que ella dijo. Complicado. Entonces, porque ya le están Sí, poniendo sexo a rarísimo. Dios. Le están poniendo. Mm, ¿No? Rarísimo eso, ese tipo de ideas que empiezan a aparecer, ujú. porque no, sí, no es raro, en realidad es raro, muy raro. Bien raro. Pues sí, Cristo, Lisbeth, la esposa del papi 666 de Claro, Creciendo en Gracia, que decía que era Jesús, pero cuando murió la esposa dijo que él no era Jesús, sino Melquisedec, y que ella sí, es no es, Jesús y que Cristo es mujer. Y entonces la iglesia pasó a llamarse Creciendo en Gracia ¿cómo es que se llama? Bueno, sí, Cristo Lisbeth, le llamaban a esta mujer, Rey de Salem se también llama ahora la iglesia, entonces ahora ella rey es. de Salem, sí, tienes toda la razón. Claro, por Melquisedec. Ujú. Mm, Cosas muy locas, definitivamente. En fin. Y llevan a las almas a su perdición, que es lo más tenaz. Eso es lo más, sí, eso es lo más complicado, o sea, eso es lo más grave, que hay personas detrás de eso. Ujú, sí, claro, claro. De hecho, las personas que hablan de que el Espíritu Santo es mujer y todo eso son de tendencia feminista, progresistas. En fin, ahí hay todo un aparataje tremendo que no acabaríamos este año de nombrar todos No, las relaciones y olvídate. cuestiones que hay detrás de todo lo que vimos aparentemente inofensivo o normal diariamente en el mundo.
Pues sí, hermanito. No sé, creo que ya agotamos el tema o quieres agregar algo más. Eh, no, creo que sí. El, mm, Creo que hemos redondeado bien el tema de también extrapolarlo a la sociedad. Creo que fue bien importante porque es para que también vayamos un poco dándonos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, de Ujú. cómo se están gestando las cosas, de cómo hay una actividad eh, muy contraria al cristianismo, que está tomando forma y fortaleciéndose. Y eso es Así es. porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y a veces nos dedicamos a ver cosas pequeñas y mientras está toda esta cosa gestándose por detrás. Y qué bueno, por ejemplo, en la misma película Sonido, volviendo a la película Sonidos de Libertad, que esté mostrando o visibilizando este tipo de situaciones que por alguna razón no quieren que se muestren, por alguna razón no quieren que salga a la luz. Precisamente porque los niños son el futuro de la sociedad y si se pervierten, si se dañan, pues qué sociedad vamos a tener. Sí, Complicado. que Hay Dios que nos orar ampare. mucho por esos niños, sí. Y hay que orar, porque la oración hace retroceder al diablo, pero entre menos oremos, más terreno va ganando cada día el diablo. Es que es eso. También el tema de la oración diaria. Una de las cosas cuando uno ama a una persona, eh, quiere estar el mayor tiempo posible con esa persona. En este Ujú. caso, mm, si es así con personas eh, falibles o limitadas como tú o como yo, ¿cuánto más no deberíamos querer hacerlo o acercarnos a Dios, Sí, que es infinito, que es pleno, que es la felicidad plena? Si nosotros podemos disfrutar una felicidad limitada con las personas que están a nuestro alrededor, todo el amor que podemos sentir hacia ellas y que nos pueden dar a nosotros también, cuánto más no deberíamos desear eso eh, para con Dios, que estar en unidad con Él. Y eso se logra con la oración, una vida de fe entregada totalmente a Él. Eh, como decíamos, no va tanto en las palabras en sí, sino en la actitud del corazón, mm, cómo desnudamos nuestra alma frente a Él. Y, es, y en eso dejarnos, eh, dejarnos inundar por su gracia. así es, así es. Necesitamos hoy en día más que nunca de Dios. El mundo necesita de Dios. Bueno, hermanito, muchas gracias por haberme invitado a tu Gracias canal. a ti por aceptar la invitación, hermano. Bueno, muchos saludos a todos y muchas bendiciones. Y denle like y compartan este video porque compartiendo también están evangelizando. Eso. Lo otro, como bien decías tú, like, compartir, eh, que nos ayuda mucho al crecimiento del canal, a que este mensaje llegue a más personas y que también no se pierdan los videos de El Yunque, que también se están subiendo videos ahí, la comunidad del Yunque, que se va también entregando formación, comentando y dando también algunos mensajes que también son muy interesantes. Así es, hermanito. Y bueno, no se olviden entonces
Si usted no conoce y no se ha suscrito al canal de Apologética para la Calle, lo animo a que se suscriba. Son videos, hacen muchos videos corticos, interesantes, sustanciosos, que son muy prácticos para su fe. Y pues ese es el canal de nuestro hermano Hans. Y bueno, nuevamente gracias Hans por tu invitación y bueno, esperamos seguir compartiendo más adelante otros temas más interesantes, igual de interesantes a este. Muchas gracias, hermano. Y a la audiencia, que Dios los bendiga a todos. Nos estaríamos entonces viendo en otra ocasión y mucha oración, mucha oración. Orar sin cesar. Bye bye.